Dios mediante también en Honduras. Pero Dios es bueno y sabemos que que Jesucristo ya está en las puertas. Ya está pronto por venir. Si ustedes miran las noticias, cómo están las cosas, sabemos que lo próximo que sea, en the time clock, ¿verdad? De profecía, lo próximo que es el rapto. Y ahí nos vamos todos. Por eso hay que estar preparados. Y como la parábola en Mateo, ¿verdad? 24 de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Hermanos, tenemos que tener nuestro, how do you say the lámpara, las lámparas con el aceite. No se olviden de eso, porque no vayamos a ser como las 5 vírgenes que fueron foolish, que fueron insensatas. No seamos así, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos guía a través de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, estemos preparados porque Cristo viene pronto. Amén. Amén. Yo solo quiero que nos pongamos de pie un minutito, vamos a orar y ya yo lo voy a dejar aquí a ustedes, porque ustedes lo van a acompañar a cantar a él, ¿no? Solo quiero orar y ya me voy a ir, hermano, ya me voy a quitar de aquí. El pastor, ¿por qué no se quita de ahí? Ya ahorita me bajo. A ver. Solo oramos por ellos, amén. Padre, bendecimos la vida de nuestros hermanos, bendecimos, poderoso Dios, todo el trabajo que hacen para tu obra en otros lugares, Señor, con otras personas de otras nacionalidades. Señor, esta noche yo te ruego que los uses, que uses a nuestro hermano Elías para el consejo de tu palabra y que las palabras de nuestra hermana Pamela, Señor, nosotros igualmente las reflexionemos. Padre, úsalo a mi hermano esta noche en el consejo, ministranos, háblanos, sana, reconforta. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le decía al pastor, yo no soy cantante, pero yo aprendí este canto, hermanos, hace muchos años en un tiempo de grande necesidad. Repito, no soy cantante, pero espero que sea de una gran bendición. Sí. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. En mis días de alegría, tú estás conmigo. En mis días de tristeza, tú estás conmigo. Por eso no temeré ni desmayaré. Si mi Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Por eso no temeré ni desmayaré. Si mi Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin.
en mis días de alegría, tú estás conmigo. En mis días de tristeza, en mis días de tristeza, tú estás conmigo. Por eso no temeré, por eso no temeré, ni desmayaré. Si mi Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Póngase de pie y dígale: por eso no temeré, ni desmayaré, ni desmayaré. Pues si Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Por eso no temeré, por eso no temeré, ni desmayaré, ni desmayaré. Si mi Dios está conmigo, si mi Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Por eso no temeré, por eso no temeré, ni desmayaré. Si mi Dios está conmigo, ¿de quién he de temer? Él dice en su palabra que Él estaría todos los días, amén, hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Así como está de pie, vamos a leer la palabra del Señor, amén. Y espero que no pueda tardarnos mucho tiempo, ¿verdad? La primera vez que prediqué me tardé 2 horas y media. Imagínense. 2 horas y media. Hablamos de las 6 ciudades de refugio y creo que tomé una derecha, izquierda, no sé qué pasó, me perdí. Sí, pero creo que no va a suceder aquí, ¿verdad? No va a suceder lo mismo. Amén. Gloria al Señor. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11. Versículos del 1 al 4. Y agradezco al pastor Rigoberto por esta oportunidad, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias por prestarnos este púlpito sagrado, ¿verdad? Y a la iglesia. Y oramos que el Señor nos bendiga con su palabra, ¿verdad? Vamos a leer de la manera que estamos acostumbrados, un versículo su servidor, un versículo ustedes, y nos unimos en el versículo final, que es el versículo 4. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la idea de María y de Marta, su hermana. ¿Ustedes? A ver, vamos a leerlo otra vez al unísono, ¿verdad? Todos juntos. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Unidos. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, oramos que tu Espíritu Santo, Señor, nos bendiga, nos unja, Señor, tanto para traer la palabra a tu pueblo, Señor, de una manera que tú, Señor, seas glorificado. Úsanos, usa mi vida, Señor. Pido la unción de tu Espíritu Santo. Pido que tu palabra ministre el corazón y la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos y mis hermanas. De tal manera, Señor, que, Señor, no salgamos de aquí como entramos, sino que salgamos cambiados por el poder de tu palabra, Señor, y a ti sea toda la gloria. Escóndenos tras tu cruz, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Algo que debemos de entender, hermanos, es que cuando Jesús vino, ¿verdad? Él siempre, todo lo que él hizo, todo lo que permitió, todo lo que pasó, según los evangelios, ¿verdad? Siempre él, primeramente, fue para revelar quién era Jesús, la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Siempre él, al manifestarse, al hacer milagros, al hacer todo lo que los evangelios nos registran, habla, siempre él quiso dar a sobresalir sobre su persona, pero no solamente su persona, sino a qué él venía. ¿Cuál era la razón por el cual él vino a este mundo? Siempre, desde el inicio de su ministerio hasta el final, siempre estaba hablando acerca de la revelación de su persona. Pero no solamente de su persona, sino también de la obra que vendría a hacer. El punto que la Biblia nos menciona es que la Biblia dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue lo suyo? Fue hacer la obra del Padre que el Padre señaló desde antes de la fundación del mundo. Él vino a traer el cumplimiento. Él vino a acercarnos a Dios. Él vino a expiar por el pecado. Él vino no solamente a expiar por el pecado, sino él vino a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir y a morir una muerte que nosotros no podíamos morir. Y de esa manera llevarnos a Dios, atraernos a Dios. Así que durante todo el tiempo del ministerio de Jesús, siempre revelaba su persona y también revelaba no solamente su persona, sino la obra que él iba a hacer. La Biblia nos dice, por un ejemplo, Nicodemo, cuando él sabe que ha venido Jesús de Dios. Y dice la Biblia que él vino de noche, ¿verdad? No vino de día. Pero él sabía que Jesús venía de parte de Dios. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y el Señor, ¿qué le dice? Le dice: mira, es necesario que nazcas de nuevo. Y empieza una conversación, pero ahí mismo en ese versículo más adelante dice: así como Moisés, Nicodemo levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Siempre Jesús llevaba a la persona, a las personas, a las multitudes, en una manera personal, en una manera grupal o en una manera multitudinaria, acerca de saber, de dar a entender quién era Él y la obra que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. En San Juan capítulo 8,
cuando él se enfrenta a los fariseos y empieza una conversación donde ellos dicen que son hijos de Abraham, él dice: yo vengo ¿de dónde? De allá arriba. Las obras de mi padre, yo vengo a hacer lo que mi padre me ha mandado a hacer. Le preguntan: ¿de dónde vienes? Él dijo: yo y el Padre somos uno. Y después menciona acerca de esa obra que él iba a hacer. Cuando él dijo, dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Vez tras vez, Dios le estaba anunciando acerca, Jesús estaba anunciando acerca de su persona y también de su obra. En el monte de la transfiguración, cuando la Biblia dice que estaba Moisés, Elías, ¿verdad? Y estaban hablando acerca de ¿qué? De la partida que Jesús iba a hacer en Jerusalén. Vez tras vez, 6 meses antes le dice a los discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén a cumplir esa obra. Siempre estuvo hablándoles, siempre estuvo ministrándoles, siempre les dijo, aun cuando llegaron los griegos para ver a Jesús antes de su muerte, ¿qué les dijo Jesús? Si el grano de trigo, ¿qué dice? No si no cae el grano de trigo a tierra y muere, no puede llevar fruto. Estaba hablando de su obra. Es importante que nosotros podamos entender, hermanos, acerca de la persona y la obra de Jesús. No podemos separar esas dos cosas, tanto la persona como la obra. Porque no puede haber una obra sin la persona, pero sin la persona no puede haber obra. Es decir, por eso el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en 1 Corintios 1:18, dice: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Está hablando de la obra del Calvario. Estaba hablando de ese acontecimiento que, hermanos, la Biblia dice que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Hablar de la obra de Jesús, hablar de lo que él llevó a cabo ahí, de la obra espiritual que llevó a cabo ahí, hablar, hermanos, de lo que todo fue completado allí. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 10 que los profetas que profetizaron, ¿verdad?, que de esa gracia destinada a nosotros, que dice, inquirieron. En 1 de Pedro, parece que es 1 de Pedro 1:10, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando en qué persona, en qué tiempo el Espíritu que estaba, ¿qué dice? Indagaron acerca de esta salvación. Verso 11 dice, escudriñando. Esta palabra escudriñar en el griego, en el español, es escarbar. Escarbar para encontrar un tesoro. Ese tesoro es Cristo. Esa obra perfecta del Calvario, que el Espíritu dice ahí que ellos escudriñaban en qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba ¿qué? ¿Y qué les enseñaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Les anunciaba que de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero no solamente sus sufrimientos, sino que las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. En otras palabras, los beneficios de la cruz, los beneficios del Calvario. Así que vez tras vez, hermanos, el Señor se manifestaba dando a conocer su persona y su obra. Y esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Cuando Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Él estará con vosotros para siempre.
Él no nos va a dejar. A su nombre sea la gloria. Como dice en su palabra, con vosotros estaré todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. ¿Y qué es el fin del mundo? ¿Verdad? ¿Qué se entiende por el fin del mundo? Esa palabra fin del mundo no habla de tiempo. Es algo que es infinito, que siempre y siempre estará con nosotros. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Porque Él dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que Él dijo, hablando del Espíritu, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es lo de Él? Es el Espíritu Santo siempre hablará de la persona del Calvario, de la persona de Jesús y también de la obra. Él no solo va a hablar de su persona, de quién es Él, sino Él va a hablar de lo que también Él hizo. Y esa es la labor continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a glorificar a un hombre. Él no va a glorificar una iglesia. Él no va a glorificar una denominación. Él va a glorificar a Jesucristo. Él siempre le va a decir, mira a Cristo, mira esa obra terminada. Jesús venció, Jesús llevó todo. Él la completó todo en la cruz del Calvario. Pon tu confianza en Él y en lo que Él hizo. Ahora, Él va a utilizar muchas maneras, muchas formas para presentar la verdad de quién es Él y de lo que Él hizo. Este caso no es, en esta historia que hemos leído, no es una historia, ¿verdad?, fuera del plan y propósito de Dios. Él va a mover lo que tiene que mover para presentarnos esta verdad de quién es Él y de lo que Él hizo. Jesús siempre tuvo 12 discípulos, después tuvo otros 70 discípulos, pero también tenía gente que le seguía. Habían amigos. En este caso, en el capítulo 11, la Biblia nos registra que había 3 amigos de Jesús, ¿verdad? Era Marta, María y Lázaro. No eran discípulos de Jesús, pero eran amigos de Jesús. Cada vez que Jesús, hermanos, llegaba o iba a Jerusalén, siempre pasaba por Betania. Antes, es más, él se quedaba ahí en Betania, estaba cerca de Jerusalén, y se quedaba en la casa de estos amigos. Y la Biblia dice en el versículo, ¿verdad? En el versículo, en el versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Era gente muy amada por él, por Jesús. Pero que iba a presentarse o que iba a permitir situaciones difíciles para revelarse a ellos, revelar su persona y revelar la obra. ¿Eso qué significa para usted y para mí? Eso significa que Dios permitirá situaciones o circunstancias que parecerán desgarradoras, pero que al final, como dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo bueno y lo malo para el creyente, para el que ama a Dios, siempre le va a servir para bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hace algunos años yo estaba en una iglesia, estaba predicando una iglesia en México,
Y recuerdo que terminó la escuela dominical y fuimos a comer a la casa del pastor. Estaba al lado de la iglesia y él me invitó para predicar en la noche. Dijo, quédese, pastor. Lo invito a predicar en la noche en la iglesia, en el servicio. Y el cual lo acepté y le dije, bueno, si nada más me da un espacio para que yo pueda descansar después de comer, ¿verdad? En México le llaman el mal del puerco, no sé si. O aquí le llaman la siesta, ¿verdad? Creo que es algo así, ¿verdad? La nap, exacto. Y sabe que yo estaba, me dijo, mire, me dijo, aquí en mi oficina, dice, está un couch, así, o un sillón, dice, parece cama, me dijo así. Así que se puede quedar. Y sí, me dio hasta unas cobijas porque hacía mucho frío por allá. Y recuerdo que en ese, dije, no, pues aquí parece que es una cama de 5 estrellas. Así que me dormí. Cuando de repente empecé a sentir una presencia maligna como de las que jamás he experimentado en mi vida. Yo estaba durmiendo y de momento en mi espíritu, yo estaba estaba durmiendo y en mi espíritu empecé a sentir una pesadez muy fuerte, una presencia maligna muy fuerte. De momento yo empecé a mirar como una serpiente entraba a ese cuarto, una serpiente muy grande. Y vi cómo esa serpiente empezó a enredarse así en una visión y empezó a tratar de ahogarme, asfixiarme. Cuando yo empecé, recuerdo que no podía tener las fuerzas, ¿verdad? Me sentía tan débil, tan impotente y físicamente yo me estaba ahogando. De repente yo escuché una voz que me dijo, clama el nombre de Jesús. Clama el nombre de Jesús. Y recuerdo que yo empecé a mencionar ese nombre que dice la Biblia que es sobre todo nombre. Y yo vi cómo esa serpiente empezó, hermanos, a desvanecerse. Y de momento me despertó. En esos momentos me desperté. Y cuando yo pregunté, dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El Señor me empezó a hablar. Y me dijo, Elías, quiero que lleves un mensaje a mi pueblo. Y me dijo, diles 3 cosas que yo voy a estar permitiendo que vengan a mi iglesia. Pero serán 3 cosas que no van a ser para destrucción, que no van a ser para muerte, que no van a ser para otra cosa mala, sino para que yo me glorifique sobre mi iglesia. Y él me dijo 3 cosas muy importantes. Me dijo, voy a permitir un quebrantamiento en mi iglesia. Voy a permitir un quebrantamiento, voy a permitir también un sacudimiento a mi iglesia. Y voy a permitir también, pero con ese sacudimiento lo que va a venir también es un despertamiento. Y me dijo estas palabras, dijo, díselo a mi iglesia porque yo vengo pronto. Y luego me desperté y recuerdo que yo me fui al altar a orar y estaba orando. Pensé que ya iba a ser el servicio y simplemente había dormido como 20 minutos. Así que estuve por horas ahí en el altar. Y él me dijo, quiero que desde hoy en adelante tú le digas a mi iglesia este mensaje. Diles que no teman, que todo lo que viene, que todo lo que pasa, yo lo causo, lo permito, porque yo quiero revelar mi persona y la obra que yo hice en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Y hermanos, yo recuerdo que
que compartimos la palabra del Señor y desde ahí el Señor ha puesto eso en mi corazón. Así que yo tengo una deuda con el Señor, poder anunciar a su pueblo lo que Él hace. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es la palabra? Muéstrame la palabra, muéstrame en tu palabra. Y Él me llevó hasta este versículo. Él me llamó a este versículo donde usted sabe perfectamente bien la historia, quizá más que yo. Pero si nosotros nos damos cuenta acerca de lo que está pasando aquí, de cómo Dios amaba, hermanos, a María, a Marta y a Lázaro, la iglesia del Señor, la iglesia Marta, que es la iglesia que está afanada con las cosas materiales. La iglesia Lázaro, una iglesia que está enferma, próxima a morir, que ya no siente la gloria de Dios, que ya no siente la presencia del Señor, que está enferma por el pecado, pero que el Señor va a permitir situaciones para que entonces Él venga y se glorifique sobre esa iglesia. Y la iglesia María, una iglesia que ama las cosas del Señor, una iglesia, hermanos, que está a los pies de Jesús, pero que también Dios va a permitir un sacudimiento, un quebrantamiento para Él revelarse. Porque, hermanos, Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, lavada en el lavamiento por su palabra. Tenemos que lavarnos a través de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Nosotros sabemos la historia. Usted sabe muy bien la historia. La Biblia dice que cuando en una ocasión dice la escritura que Jesús fue a Betania, y dice la escritura, y se halló que Lázaro no estaba en casa. Hoy pareciera ser que hay una iglesia que, hermanos, no le interesan las cosas del Señor, no le interesan las cosas de Dios. Una iglesia que se ha materializado. Algo que el Señor puso en mi corazón en tiempos de la pandemia. Yo le decía, Señor, nos dijeron un mes, después otro mes y luego que otro mes, y ya pasa el tiempo. Y el Señor habló a mi corazón, a mi espíritu un día y me dijo, mira, yo lo he permitido. Y si yo lo he permitido es porque yo quiero que mi iglesia entienda que de que su vida no es en esta tierra. En esta tierra somos solo peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos, en donde, hermanos, nos espera el nuestro Señor Jesucristo. Y ese es lo que menos invertimos tiempo. Hay gente que dice, es que no, nada nos vamos a llevar al cielo. Sí, nos vamos a llevar nuestra fe para seguir creyendo allá. Y esa fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser sustentada, y es lo que menos invertimos tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que la fe que viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios constantemente. ¿Qué más nos vamos a llevar al cielo? Almas. Y en cuanto invertimos para llevar el evangelio a los demás, sí nos vamos a llevar esas dos cosas al cielo. Y es donde tenemos que poner, hermanos, más el énfasis, porque al fin y al cabo, hermanos, ninguna cosa material, hermanos, nos vamos a llevar. Hay almas perdidas. Así que, hermanos, Dios permite situaciones para manifestarse realmente quién es Él y qué es lo que ha hecho. La Biblia nos registra, ¿verdad?, que Jesús estaba en cierto lugar y fueron mandadas unas personas, ¿verdad?, para decirle, mira, el que amas, ¿qué?
está enfermo. Está enfermo. Y mire lo que dice Jesús en el versículo 4, dice, y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es ¿qué? Para muerte. Gloria al nombre del Señor. La muerte no existe para Dios. La muerte fue vencida ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Así que él dijo, esta enfermedad, no dijo esta muerte, dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Usted y yo debemos entender que todo lo que está pasando en nuestras vidas, que todo lo que esté pasando en nuestro alrededor, en nosotros y a través de nosotros, hermanos, no es para muerte, no es para destrucción, es para que la gloria del Señor sea manifiesta. Porque, hermanos, nosotros sabemos de dónde venimos, sabemos en dónde estamos y sabemos a dónde vamos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él ama a la iglesia. Él le ama. Él dio tanto en la cruz del Calvario. Lo dio absolutamente todo. Y fue una obra tan perfecta que Él quiere que usted descanse en esa obra perfecta. Que usted y yo descansemos en esa obra perfecta. Para lo que sea. Para las cosas materiales, para los asuntos familiares, para las cosas espirituales, para cualquier situación. Él quiere que usted y yo descansemos en Él. Porque de otra manera, hermanos, como cristianos no vamos a vivir una vida para la gloria del Señor. Así que en este asunto Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios, ¿qué dice? Sea glorificado. Y luego dice el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana, a María y a Lázaro. Y luego dice el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde, mire, Jesús los amaba tanto que la Biblia dice, si usted ama tanto a una persona y le dicen que está enfermo, ¿qué haría usted? Inmediatamente, ¿qué haríamos? Inmediatamente dejaríamos todo y correríamos a ir a verla o ir a verlos. Pero aquí la Biblia dice que los amaba tanto, pero ¿qué pasó? Se quedó 2 días. Se quedó 2 días más. Y luego dice la escritura, ¿verdad? Que luego después de esto dijo a los discípulos, ¿qué dice? Vamos, ¿qué? A Judea otra vez. Y Jesús, hermanos, les está diciendo que es necesario hacer la obra que Él tenía que hacer. Así que empieza a hablar con los discípulos y ellos están hablando acerca de Lázaro, ¿verdad? En el versículo 12 dice, dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Ellos se refieren acerca del versículo 11 cuando dice la escritura que les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle.
En ese tiempo él estaba enfermo, pero al fin y al cabo, hermanos, murió. El Espíritu Santo le dijo a Jesús que Lázaro había ¿qué? Pero ¿qué le dijo? Dice, Lázaro ¿qué? Duerme. Hoy pareciera ser, hermanos, que hay una iglesia dormida. Parece que como que nos hemos adormitado. Una de las características de la venida del Señor es que seamos sobrios, ¿verdad? Que velemos. La Biblia dice que debemos de ¿qué? Jesús lo dijo ahí, que debemos de erguir, ¿verdad? Nuestros ¿qué? Nuestros lomos. Era una costumbre allá en Israel. Usted sabe cómo se visten en Israel con túnicas largas, ¿verdad? Y cuando había una fiesta o cuando venía el esposo el esposo tenía que entrar corriendo y todos iban a la fiesta detrás del esposo corriendo. Y para que ellos no se tropezaran, lo que tenían que hacer era que se arremangaban o se subían las túnicas y se las amarraban así aquí a la cintura, ¿verdad? Fuerte para que ellos pudieran correr. Hoy en este tiempo tenemos que ceñirnos nuestros lomos. Tenemos que apresurarnos a hacer la obra del Señor. Tenemos que apresurarnos a buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que apresurarnos, hermanos, a buscar más las cosas de arriba que las de la tierra. Cíñase sus lomos. En el nombre del Señor le digo, cíñase sus lomos porque Jesús viene pronto. Las señales, hermanos, ya están más que suficientes. Estamos solo en un tiempo de gracia. Dios está esperando que nosotros, hermanos, nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Lázaro estaba muerto, pero Jesús le estaba diciendo, ¿qué dice? Duerme. Y ellos le empiezan a preguntar de que si va, sanará, y de inmediatamente les dice en su idioma, miren, Lázaro ha muerto. Y miren lo que dice el versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. ¿Más qué dice? Mas vamos a él. Es una situación urgente. Dios permitirá un sacudimiento. Dios permitirá un quebrantamiento para traer un sacudimiento, ¿verdad? Y de esa manera Él pueda traer un despertamiento a su vida, a mi vida. Y Él tomará situaciones o circunstancias que jamás nosotros experimentamos. Así que cuando, hermanos, la situación pareciera ser difícil, para que la situación pareciera que no hay esperanza, ¿verdad? Hay un Dios todopoderoso que dice, no importa la situación, yo voy a traer o voy a permitir un quebrantamiento, voy a permitir un sacudimiento, pero también voy a permitir un despertamiento para mi iglesia. Tómese lo que se tome, haga lo que se tenga que hacer, yo me voy a glorificar. Y una cosa muy importante, Satanás no tiene ni parte ni suerte en la iglesia. Jesús lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Así que, hermanos, ahí va Jesús. Él ya pronto va a ir a hacer la obra del Calvario. Él ya pronto, hermanos, va a tener que ser crucificado. Va a tener, hermanos, hacer la obra perfecta del Padre. Como lo dijo ahí en San Juan, ¿verdad? Mi comida y mi bebida, mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. ¿De cuál obra está hablando? De la obra del Calvario. Y gracias al Señor por esa obra terminada.
Así que Él tiene que ir allá, pero Él tiene que manifestarse una vez más a las personas que amaba acerca de su persona y de la obra que Él haría en la cruz del Calvario. Entonces Él va rumbo nuevamente para Betania. ¿Y qué dice la Biblia? Que inmediatamente, ¿verdad? Cuando los apóstoles supieron que Lázaro había muerto, ¿qué hicieron? Estamos hablando de los apóstoles del Señor, ¿verdad? Dice el versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que ¿qué? Muramos con él. Fíjese nada más estos discípulos, ¿verdad? Había un policía, había un hombre que se iba a echar a mano ahí en un puente, ¿verdad? Dice una anécdota que estaba listo para aventarse al puente, lanzarse del puente, y está un policía y le dice: Señor, no lo haga, mire que cuál es el motivo. Y el hombre, ¿verdad?, le está diciendo: no, mire, pues me pasa esto, tengo deudas, tengo problemas, mire la situación, mire lo que está pasando, mire la inseguridad, mire la sociedad. Dice que el policía dijo: sí, está bien, mejor vamos a aventarnos los dos. Así estaba este discípulo del Señor, ¿verdad? Porque había muerte. No conocían a Jesús. Y hermanos, Dios permitirá situaciones para manifestarse a su vida. Si no es que ya lo está permitiendo, si no es que ya lo está haciendo, ya está un quebrantamiento, ya está un sacudimiento, porque viene un despertamiento. Así que Jesús va con una misión del trono de parte del Padre para revelar su persona y la obra que él iba a hacer. Y dice la Escritura que la primera que le sale al encuentro fue Marta. Marta, la mujer que amaba al Señor, la cual el Señor amaba a estas personas. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios es tan grande, hermano. Es tan grande que nos ama a todos por igual. La Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tal y como nosotros, tal y como es usted, tal y como soy yo, tal como somos. Él nos ama con un amor eterno. Dice la Biblia: por tanto te he prolongado mi misericordia. Aquella mujer que le decía: Marta, Marta, tú afanada con los quehaceres de esta casa, mira, tu hermana ha escogido la mayor parte. ¿Cómo salió Marta? Ay, 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 dicen en México. Dice que salió y que le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí. Ya imagino a Marta, imagínense, ¿no? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y que el Señor empieza a manifestarse, ¿verdad? La Biblia dice que ella salió y dio, y Jesús, amándola, ¿verdad?, enseñándole, ¿qué le dice? Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, pero si tú hubieses estado aquí, él hubiese sido sano. A veces pasaría o para pasar a ser, hermanos, que empezamos a decir: es que si hubiera pasado esto, es que si hubiera sucedido esto, y es hermanos, una lucha en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Pero sabe, Dios está en control de todas las cosas, y más que de todas las cosas, está en control de su vida, está en control de su corazón. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Gloria sea su nombre. Dale una ofrenda de palmas al que vive y reina para siempre, porque Él lo merece todo. ¿Y qué le dice el Señor a Marta? Marta, ¿tú realmente crees? Sí, Señor, Él está en el día postrero. Y le dijo el Señor, y ahí es donde se revela uno de los 7 yo soy. Cuando usted le pregunta a un judío, ¿cómo te llamas? Ellos no dicen, yo soy Elías, ¿verdad? Nosotros decimos así. Ellos no pueden decir, yo soy. Ellos le preguntan a usted, a un judío, ¿cómo te llamas? Ellos dicen, Elías, Abraham, Samuel, Jacob. Ellos no pueden pronunciar esa palabra, yo soy, porque ese término solamente es un atributo, es dedicado solamente para el Señor. Así que Él se revela y le dice en el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté ¿qué? Muerto, vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Él se reveló a Marta. Él se va a revelar a su vida. Él se está revelando a su vida. Él está permitiendo situaciones o permitirá situaciones. Un día yo estaba cansado de mi vida espiritual. Tenía yo en la iglesia donde teníamos, era asignado director de las células familiares del programa que trajeron del Salvador, hermano. Y yo tenía a mi cargo como 50 células y son de esos momentos que uno dice, y me acuerdo que había una velada de oración o vigilia, como le llaman, y yo les dije, hermanos, vamos a levantarnos, vamos a creerle a Dios por lo sobrenatural, vamos a orar por los enfermos y que sanen. Es tiempo ya, no es tiempo de eso. Fue hace muchos años ahí y estaba ahí y dije, y hermanos, vamos a dejar de ser incrédulos. Y de momento llegó un niño en medio de la predicación y me dice, pastor, pastor. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, mi mamá se está muriendo, por favor, venga y ore por ella. Y yo vi que toda la congregación se me quedó viendo como diciendo, a ver, ahí está. Usted no está diciendo que somos incrédulos. Y yo todavía fue tanto así que les dije, pónganse a orar, hermanos, ahorita vengo. Y yo salí así, hermanos, todo. Y dije, pónganse a orar. Y voy llegando ahí. Ahí la vecina, ahí de la otra casa. Y recuerdo que la mujer estaba y decía, pastor, ya me voy a morir. Le encargo a mi hijo. Yo soy padre y madre para él. Y yo le dije, hermana, usted no se va a morir. No, sí, se lo encargo. Y el niño estaba llorando, llorando, llorando. Y de momento la mujer pegó un grito y le hizo así. Y se cayó al suelo. Y yo agarré y yo vi que el niño se lanzó ahí y le dijo, mamá, mamá, mamá. Y empezó a llorar. ¿Y qué creen que hice yo? Pues también me puse a llorar. Porque dije, aquí ya no solamente es el niño, sino aquí ya tengo un problema. Y me acuerdo que, hermanos, yo empecé a ver, ¿cómo se dice? Su piel que le empezó a cambiar, se empezó a poner pálida, le empecé a tomar el pulso, nada de pulso. Vi la respiración, nada. Vi al niño llorando, 1 hora llorando. El niño 2 horas llorando, gritando. Yo llorando, llorando, llorando. Y dije, después de esas 2 horas, dije, voy a ir para que los hermanos ahora vengan y me ayuden. Les voy a pedir perdón y que vengan todos y vamos a echarle, dicen en México, montón a esta gente.
Cuando regreso ya no estaba en la reunión, ya todos los hermanos se habían ido. Dije, santo Dios, dije, aquí ya, ¿qué hago? Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me empecé a desesperar. Y era, hermanos, soy honesto. Yo lo digo con risa ahorita, pero estaba yo. Dije, ¿qué hago? Me llevo al niño, dejo a la mujer, me acusan de rap. No, yo empecé y yo dije, Señor, y ¿sabe qué? De momento le dije, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y empecé a orar, le dije, Señor, yo no me levanto aquí hasta que tú me des una respuesta. Pasó la 1 de la madrugada, 2 de la madrugada. El niño de tanto llorar se quedó dormido. Y yo dije, de momento el enemigo me decía, salte, déjalos ahí, esto no es tu responsabilidad. Dije, no, yo necesito algo de parte de Dios. Dieron la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana. 5 hermanos, 5:30. Y recuerdo que escuché la voz del Espíritu Santo. Yo cada vez que llegaba con la mujer, le hacía así, estaba toda dura, fría, pálida, sin pulso, sin nada. Y dije, Señor, y recuerdo que eran 5:30, pastor, de la mañana. Y escuché una voz que me dijo, Elías, acércate a ella y te vas a acercar a su corazón. Y me dijo, y en su corazón vas a decir, en el nombre de Jesús, Espíritu, vuelve. Y luego me dijo esto. Me dijo, y cuando digas eso, dice, soplas en su corazón. Así. No había nadie. Orando todo ese tiempo con el Señor. Diciéndole, Señor, perdóname, pero yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver, no sé por qué sucedió esto. Y recuerdo que eran 5:30 de la mañana y cuando dije, Espíritu, en el nombre de Jesús, vuelve, y soplé. Mire que Dios me está viendo y me está escuchando. Estaba la mujer así, y de momento, pum, saltó. Saltó, y cuando yo vi que saltó, no, yo me eché a correr y me salí. No. Cuando ella saltó, nomás gritó fuerte, dijo, mi hijo. Y dije, no, ahí está. Quédese con él, ya me voy. No, ya, no. Cuando la mujer se levantó, dijo, mi hijo, gritando fuerte. Y cálmese, aquí está su hijo. Está durmiendo, dije. Y de momento le dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y ella me dijo, sabe, yo me fui a un lugar muy hermoso. Vi a Jesús, a un lugar precioso, un lugar lleno de luz. Pero yo pensaba, y mi hijo, cuando de pronto yo escuché a alguien que dijo, Espíritu, vuelve en el nombre de Jesús. Y de momento me despertó. Dimos gracias al Señor. Él es el camino, Él es la resurrección, Él es la vida. Bendito sea el nombre del Señor. El mayor enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que Él no tiene el control de su vida? ¿Usted cree que Él no tiene el control de cada uno de nosotros? Si dice la Biblia que ninguna hoja de los árboles se va, dice que se cae si no es, ¿qué? La voluntad del Señor. Él sabe, Él nos conoce. Así que esta mujer, Marta, le reclama al Señor. Pero la Biblia dice, escuche bien, que María, ¿qué? Dice que se quedó en casa. Aquella mujer que estaba, hermanos, ahí al lado del Señor.
que se apostraba, que estaba a los pies de Jesús, que había escogido la mejor parte, que quería las cosas celestiales, las cosas de él, que quería conocerle. Dice la Biblia que ella se quedó en casa. Y el Señor pregunta por María. ¿Qué habrá pensado María? ¿Qué habrá pensado ella? Ella estaba a los pies de Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Ella se quedó en casa, tal vez diciendo, me habrá fallado. Tal vez diciendo, no creo, Él es verdad, Él viene, Él es todo. Yo lo escuché, lo siento por sus palabras. Y dice la Biblia que, hermanos, Jesús preguntó por María. Bendito sea el nombre del Señor. Dios honra la fe, hermanos. Dios honra la fe y premia la fidelidad. Así que no falte ningún servicio, porque Dios puede darle la palabra que usted ha estado recibiendo por mucho tiempo, esperando por mucho tiempo. Dice que Dios mandó a llamar, ¿qué? A María. Y dice la Biblia que llegó María ante él. ¿Y qué le dijo? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Dos mismas palabras, diferente actitud. Y dice la Biblia que eso a Jesús, cuando, hermanos, hay un corazón de fe, Dios empieza a mover. Dios empieza a glorificar. Porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso se empieza a levantar en Jesús. Y Jesús hace una pregunta. ¿Qué pregunta dijo? ¿Dónde le pusieron? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? No, pues ya está, ya, Señor. No. Se llamaba, como dicen, ¿verdad? Y empezaron a decir cosas y todo eso. Y Jesús les hace una pregunta en el versículo 34. Le dijeron, ¿qué? ¿Dónde lo pusieron? Dijeron el versículo, dice, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, ¿qué? Vea lo que, no, ve tú, ¿verdad? Ve. Y dice la Biblia que ¿qué? Que Jesús lloró. Jesús, el versículo más corto de la Biblia. Que Jesús ¿qué? Lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Bueno, eso fue lo que dijeron, ¿verdad? Es que le amaba. Pero Jesús lloró por más que eso. Él lloró por la incredulidad que había en la gente. Estaban viendo al de la resurrección, al de la vida. Tan fácil era que le hubieran dicho, Señor, resucítalo. Porque no le creía. ¿Por qué lloró Jesús? Porque él estaba presenciando a un enemigo por causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque él iba a la cruz e iba a vencer el pecado. Iba a vencer el poder del pecado. Iba a vencer, hermanos, los actos del pecado. Y la consecuencia del pecado, que es la muerte. La Biblia dice que Jesús estaba en el versículo 38, que Jesús estaba profundamente, ¿qué? Conmovido. Porque él decía, voy a ir a la cruz, voy a pagar el precio, voy a vencer todo lo que el hombre no ha podido vencer. Él está cansado de la enfermedad, él está cansado del dolor, él está cansado de la muerte. Por eso él vino a morir, a vencer lo que nosotros no podíamos
vencer. Así que Él está enfrente, mirando de frente a la muerte, mirando de frente, siendo el Hijo de Dios, siendo la resurrección y la vida. ¿Y qué les dijo? Quitad la piedra. Y usted sabe la historia. ¿Qué dijo Jesús? Lázaro. Un comentarista dijo lo siguiente, que cuando él dijo Lázaro, ven fuera, si él solamente hubiese dicho ven fuera, todos hubiesen resucitado, porque él tenía potestad, porque él es la resurrección y la vida. Así que su problema no es problema para Dios. Usted sabe la historia. ¿Qué es lo que está pasando usted? ¿Cómo está su situación, su corazón? Tal vez el Señor está permitiendo un quebrantamiento en su vida. Yo quisiera que se pongan de pie, y nuestro hermano que está en el teclado, si puede venir, por favor, le invito a que se ponga de pie. Yo no conozco su corazón, pero esta palabra el Señor la puso ayer en mi alma, en mi espíritu. Yo sé que el Señor está permitiendo un quebrantamiento y está permitiendo y permitirá un sacudimiento, porque Él quiere traer un despertamiento a su vida, a su corazón. Así, con sus ojos inclinados, sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, yo quiero invitarle a usted. Si usted tiene la necesidad de pasar aquí al altar, cualquiera que sea su situación, yo le voy a invitar para que venga. Deje su lugar. Deje su lugar. Deje que Él se revele a su vida. Venga, venga, deje su lugar. Venga. Dígale al Señor, Señor. No le diga, Señor, si hubieses estado aquí. Dígale, Señor, yo creo que tú eres Dios. Yo creo que lo que hiciste en la cruz del Calvario es suficiente para mí. Venga, deje su lugar. Venga. Traiga a su familia, esposo. Traiga a su esposa, a sus hijos, esposa. Traiga, venga. Traiga, vengan, vamos a venir al altar de Dios. Dígale, Señor, Señor, yo quiero que te reveles a mi vida. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Señor, de nuestros corazones. Oh Padre lleno de gracia. Dígale, Señor, Señor, trae una revelación de tu persona y de tu obra en la cruz del Calvario. Padre, trae, Señor, una manifestación gloriosa